Hermanos y hermanas, acompáñenme a orar y vamos a pedirle a nuestro Papá Dios que nos guíe en el tiempo del sermón, que Él sea el que nos hable, que su Espíritu Santo esté recordándonos y enseñándonos su palabra. Entonces, oremos. Señor Papito amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos como tu iglesia, una comunidad redimida por ti, Señor. Una comunidad libre del pecado, Señor, en Cristo. Te rogamos que igual tú nos hables en esta mañana, Señor, como tus hijos e hijas, Señor. Te rogamos que tú nos animes, nos exhortes, nos guíes, Señor, en el estudio de tu palabra en esta mañana. Por favor, háblanos, te rogamos, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tú hagas la transformación que solo tú puedes hacer en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando estaba en mi último año del colegio, hice el servicio premilitar, como seguro algunos de ustedes también lo hicieron. Y recuerdo que hubo un sábado que nos enseñaron acerca del camuflaje. Entonces, el teniente nos llevó hasta el cerro que estaba atrás del colegio militar, que fue donde yo hice ahí mi servicio premilitar, y nos dijo, premilitares, camuflarse. Si logro ver y encontrar a alguien, ese premilitar que encuentre, que no se haya camuflado bien, va a quedarse arrestado. Entonces todos corrimos al cerro y nos camuflamos entre los árboles, entre los arbustos, entre las rocas, lo mejor que pudimos. En esa época, los premilitares usábamos el uniforme camuflado, al igual que los cadetes y los soldados del colegio militar. Entonces, con la ropa camuflada y metidos así entre los árboles, entre los arbustos, entre las rocas, hicimos un muy buen trabajo en ocultarnos y en camuflarnos y en pasar totalmente desapercibidos. Hicimos tan buen trabajo que cuando el teniente dijo, bien hecho, premilitares, bajar del cerro. Cuando él dijo eso, nadie bajó del cerro. Y lo chistoso es que ni siquiera el teniente podía encontrarnos. Tan bien camuflados estábamos que el teniente no podía encontrarnos. Ahora, les cuento esta historia porque a veces, como cristianos, podemos ser tentados a ver la vida cristiana de una manera un poco rara, de una manera similar a esta historia. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser tentados a querer pasar totalmente desapercibidos y querer pasar camuflados en medio del mundo, sin que nadie nos note, sin que nadie note que somos cristianos, sin que nadie se dé cuenta que somos hijos e hijas de Dios, que no somos parte de este mundo. Sin embargo, estamos peregrinando por este. Pero vemos en la palabra de Dios que los hijos e hijas de Dios no deben, no pueden pasar desapercibidos ni camuflados en medio del mundo. Un hijo, una hija de Dios es claramente visible al mundo. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos y las hijas de Dios se manifiestan, es decir, son claramente visibles. Sin embargo, en la época en la que el apóstol Juan escribió esta carta, en aquella época había personas que decían conocer a Cristo. Decían conocer a Jesús, pero su vida práctica estaba totalmente divorciada y separada de su supuesta creencia en Jesús. Los gnósticos de aquella época negaban que Cristo había venido en carne. Para ellos, el cuerpo era algo malo. El espíritu era algo bueno. Entonces ellos se creían muy espirituales por su supuesto conocimiento especial que ellos decían tener acerca de Jesús. Pero esta supuesta espiritualidad no se evidenciaba en su vida práctica, en su vivir cristiano. Ellos no practicaban la justicia, no amaban al prójimo, pasaban totalmente camuflados.
pasaban totalmente desapercibidos en medio del mundo. Por eso Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 7, dice a los cristianos: hijitos, nadie os engañe. Juan está advirtiendo a la iglesia de aquellas personas que intentaban engañarlos al decir que uno podía conocer a Cristo y podía igual vivir en pecado. Ese era un engaño terrible. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios es claramente visible, no puede pasar desapercibido. Lo que un cristiano cree acerca de Jesús se hace claramente visible hacia afuera en su vida práctica. Hermanos y hermanas, el pasaje que vamos a estudiar hoy día, Primera de Juan capítulo 3, versos 4 al 10, este pasaje es muy relevante también para la iglesia de Cristo hoy, porque ahora los cristianos somos tentados. Somos tentados a camuflarnos en medio del mundo y querer pasar totalmente desapercibidos. Y en las iglesias tenemos a personas que piensan que pueden ser cristianos. Piensan que pueden ser cristianos y que al mismo tiempo pueden vivir vidas inmorales. Pero vamos a ver en la palabra de Dios en esta mañana que esto no es posible. Acompáñenme viendo sus Biblias y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versos del 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, los versos del 4 al 10. La palabra de nuestro Señor dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. A la luz de este pasaje, quiero que en esta mañana veamos que los hijos y las hijas de Dios, como les he estado diciendo en esta introducción, son claramente visibles en medio del mundo. ¿Y por qué son claramente visibles? Son claramente visibles primero porque no practican el pecado y segundo porque practican la justicia. Permítanme repetir eso. Primero porque no practican el pecado y segundo porque practican la justicia. Entonces, la práctica habitual y continua del pecado no es parte de la vida de un verdadero hijo o hija de Dios. Es necesario que entendamos bien esto, porque al leer este pasaje que acabamos de leer en Primera de Juan capítulo 3, podemos quedar un poquito confundidos, porque es un pasaje un poco difícil. Dice cosas como, por ejemplo, en el verso 6, si pueden ver en sus Biblias, el verso 6 del capítulo 3, todo aquel que permanece en él no peca. Si van más adelante hasta el verso 9 dice, no puede pecar. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Está diciendo que los cristianos nunca pecan? ¿Está diciendo que somos una especie de seres perfectos que jamás caen? No, para nada. Necesitamos ver este pasaje dentro del contexto de lo que el mismo apóstol Juan ya dijo antes en su carta. Y rápidamente, para refrescar nuestra memoria, acompáñenme a ver un pasaje importante que ya estudiamos anteriormente en esta carta y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, los versos 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si vamos más adelante en la lectura de esta parte de Primera de Juan y llegamos al capítulo 2, los versos 1 al 2 dicen así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis,
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Les aconsejo, hermanos y hermanas, que para refrescar un poco la memoria, si gustan, pueden acceder a nuestro sitio web, lacomunidad.org, a nuestro canal de YouTube, Verdad para Vivir, o a nuestra página de Right Now Media, a través de la iglesia, para escuchar los sermones acerca de este pasaje que acabo de leer. Ahora simplemente quiero decir que los hijos e hijas de Dios luchamos con el pecado. Sí, luchamos con el pecado. Esa lucha con el pecado es real en la vida de los hijos e hijas de Dios. Y a veces caemos en la tentación. Y cuando pecamos, confesamos nuestros pecados. Y por los méritos de Jesús, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y en Jesús, además, tenemos un abogado, quien es también la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él recibió en sí mismo la ira de Dios por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar. Entonces, un cristiano lucha con el pecado. Somos tentados y a veces caemos. Sin embargo, un cristiano, y escuchen bien esto, un cristiano no anda en dirección al pecado. Un cristiano no practica el pecado. El verso 4 de Primera de Juan capítulo 3 que estamos estudiando hoy, el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado implica entonces un estilo de vida sin ley, un estilo de vida que ignora por completo la ley moral de Dios. Una persona que practica el pecado es alguien que vive para sí mismo, satisfaciendo sus propios deseos. El yo está en el trono de su corazón. El yo y sus deseos son la ley máxima de su vida. ¿Cómo podría un hijo de Dios vivir ignorando la ley de su Dios? ¿Cómo podría un hijo de Dios ir en contra de su Salvador? Jesús, según el verso 5, fíjense en sus Biblias, el verso 5 de 1 de Juan 3, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si Cristo vino para entregar su vida en la cruz por nuestros pecados, ¿cómo podríamos nosotros querer perseverar en el pecado? No tiene sentido. Al hacerlo, estaríamos yendo en contra del propósito mismo por el cual vino Jesús. Y además, al entender que en Él, en Cristo, no hay pecado, ¿no debería esto más bien llevarnos a querer ser como Él? Como vimos la anterior semana con nuestro hermano Pablo Sanginés, en el versículo 3 de este mismo capítulo, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivir en pureza, vimos la anterior semana, es un privilegio de ser un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es claramente visible en medio del mundo, porque el hijo de Dios no practica el pecado, sino que vive imitando a Cristo, imitando a Jesús. Y esto es posible no por un mero esfuerzo humano, no por nuestras fuerzas, sino que es posible porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Jesús, al igual que las ramas están unidas a la vid y producen fruto no en ellas mismas, sino porque la vida misma de la vid corre por sus venas. Y eso es justamente lo que dice el versículo 6 de este capítulo 3. Fíjense en sus Biblias, el verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él, es decir, está hablando de estar unido a Cristo, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está unido a la vid, que es Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos y hermanas, no bajemos la guardia en nuestra lucha diaria con el pecado. El mundo va a intentar seducirnos de diferentes maneras. El mundo va a intentar tentarnos diciéndonos cosas como, por ejemplo, está bien, ver pornografía es normal, todos lo hacen, hazlo tú también. El mundo nos va a decir cosas como, ya eres salvo, ya has recibido a Cristo, puedes pecar todo lo que quieras, Cristo te va a perdonar. O cosas como,
mentir no daña a nadie. Son unas mentiritas aquí y allá, eso no daña a nadie. Un chisme aquí y allá no daña a nadie. El mundo nos va a decir cosas como vivir en promiscuidad sexual, en libertad sexual, supuestamente es normal. Eso nos va a decir el mundo. ¿Saben? Me da mucha pena y me duele el corazón ver a veces a personas que dicen que son cristianos, que asisten a las iglesias. Tal vez hasta son parte de varias actividades de las iglesias. Tal vez incluso desde niños están involucrados en diferentes grupos de las iglesias. Pero viven en pecado. Viven tal vez, no sé, en una vida sexual activa antes del matrimonio. O tienen una vida secreta fuera de la iglesia. O un estilo de vida de chismes fuera de la iglesia. Una vida de parrandas y borracheras los fines de semana. O cualquier otra práctica habitual de pecado. Hermanos y hermanas, este pasaje debe llegarnos como una advertencia fuerte. Debe llegarnos como si fuera un baldazo de agua fría que nos despierte de golpe. No podemos practicar el pecado y ser hijos de Dios. Y por si acaso, no estoy hablando acerca de perder la salvación. Eso es imposible. La salvación no puede perderse. Estoy hablando de que al vivir en una práctica constante del pecado, en dirección al pecado, tal vez uno sea un hijo del diablo que asiste a la iglesia pensando que es hijo de Dios. Que nos llegue este pasaje nuevamente como esa advertencia fuerte para despertarnos y sacudirnos. El que practica el pecado, como dice el verso 8, el que practica el pecado, y escuchen esto, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uno es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Según este pasaje, no hay puntos medios. Un estilo de vida de pecado constante y habitual es característica del demonio, porque él peca desde el principio. Y este estilo de vida es totalmente incompatible con Jesús, quien más bien vino para destruir las obras del diablo, para quitar el pecado, como ya hemos visto. Saben, recuerdo que una vez estaba conversando con un soltero, con un varón soltero acerca de la pureza sexual. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo, Mache, siento que soy el único que se está absteniendo del sexo antes del matrimonio. Siento que ya nadie más lo hace. Saben, para todos los que tal vez piensan así y se sienten solos, este varón soltero no es el único, no está solo. Hay otros hijos e hijas de Dios que andan en pureza sexual y batallan contra el pecado. Pero el mundo quiere que sigas la corriente. El mundo quiere que te sientas solo, quiere que pienses que eres el único, quiere que seas engañado y que pienses que uno puede ser cristiano y practicar el pecado. Pero nuevamente, eso es imposible. Un hijo de Dios es claramente visible. Un hijo de Dios no puede camuflarse en medio del mundo. Porque a diferencia de los demás, el Hijo de Dios no practica el pecado. Verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algunas veces mi mamá me ha dicho que me parezco a mi papá, que hay elementos en mi personalidad, en mi carácter, que mi papá también tenía. ¿Saben? Lo interesante es que yo no me crié con mi papá. Yo he pasado muy poco tiempo de mi vida con él, casi nada. No tengo muchos recuerdos de él. Yo me crié con mi mamá, más bien. Pero de alguna manera llevo las características de mi papá en mis genes. Soy muy parecido a él. Y no hay por dónde ocultarlo, no hay por dónde yo lo oculte. Yo soy hijo de mi papá, soy muy parecido a él. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. El Espíritu Santo, la simiente de Dios que nos hizo nacer de nuevo,
mora en nosotros y permanece en nosotros y hace posible de que en nuestra vida podamos entonces reflejar hacia afuera las características de Dios, las características de nuestro papá. Nos ayuda ese mismo espíritu a perseverar en la vida cristiana. Nos transforma progresivamente, nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Nos ayuda a alejarnos del pecado. Hermanos y hermanas, después de haber visto todo esto, preguntémonos, ¿qué me diferencia del resto del mundo? ¿Qué me diferencia de mis compañeros de trabajo? ¿Qué me diferencia de mis compañeros de estudios? ¿Hay alguna diferencia? Si la única diferencia entre nosotros y las personas del mundo es que tal vez nosotros vemos el culto virtual por Facebook o que nosotros tal vez estamos conectados por Zoom al culto de la iglesia los domingos mientras que ellos no, si esa es la única diferencia, o si más bien la única diferencia es que tal vez nosotros hacemos una que otra actividad religiosa, si esa es la única diferencia, pero nuestro estilo de vida es igual al de los demás, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema si nuestra actitud hacia el pecado es la misma que del mundo. Tal vez, hermano y hermana, tal vez el Señor está utilizando este pasaje de la palabra de Dios para sacudirnos y para ayudarnos a tomar con seriedad el tema del pecado en nuestras vidas. O tal vez el Señor está utilizando este pasaje en las vidas de algunos para abrir sus ojos por primera vez. Para abrir sus ojos por primera vez al mostrar tal vez a algunos que no eran hijos de Dios, que eran tal vez hijos del diablo que asistían a la iglesia. Si es así, entrega tu vida a Cristo hoy. Pídele perdón. Ten fe en Él. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Y si creemos en Él, somos adoptados como hijos de Dios. Hay una transformación radical en nuestro corazón. Hay una transformación radical en nuestra actitud hacia el pecado. Comenzamos a ser transformados progresivamente, cada día un poquito más parecidos a Cristo. Y comenzamos a luchar con el pecado, cada día luchando con el pecado. Entrega tu vida a Cristo hoy. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, son claramente visibles porque no practican el pecado y además porque practican la justicia. Fíjense el verso 7 de este capítulo 3 de Primera de Juan. La palabra de Dios dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Los gnósticos de aquella época decían ser espirituales. Ante sus propios ojos, ellos eran justos. Ante sus propios ojos, ellos eran los más justos, los más espirituales, pero sus vidas contaban otra historia, sus vidas decían otra cosa. Con personas así como estos gnósticos, los creyentes podían ser engañados y podían pensar, ¿puedo entonces yo también ser cristiano y vivir como ellos? ¿Puedo ser cristiano y no hacer justicia? Es una idea atractiva porque no demanda ningún cambio radical en mi vida. Y es una idea peligrosa porque convierte al cristianismo en algo meramente intelectual. Yo creo en Jesús, me considero espiritual, me considero justo, pero entre el mundo y yo no hay ninguna diferencia, no practico la justicia. Es una fe meramente intelectual, muy peligrosa. Ahora, al hablar acerca de hacer justicia, por si acaso no estamos hablando aquí de hacer obras justas para volvernos justos. Eso no es lo que está comunicando este pasaje, para nada. Ese no es el mensaje de la Biblia. No importa cuántas buenas obras yo haga, jamás podré ser declarado justo ante Dios por mis propios méritos, por mis propias obras. Siempre me voy a quedar corto ante el estándar de Dios. Nosotros somos justificados solo por la fe en Jesús. En la cruz ocurrió un intercambio donde Cristo cargó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, recibió la ira de Dios que nosotros debíamos recibir y por la fe en Él, la justicia de Cristo es aplicada a nosotros.
Dios nos declara justos sin haber hecho nosotros nada para ganarnos esa justicia. No es por obras. Entonces, cuando este pasaje habla de hacer justicia, practicar la justicia, estamos hablando a lo opuesto de lo que ya hemos visto, a lo opuesto de practicar el pecado. Hacer justicia es el opuesto de practicar el pecado. Entonces, si practicar el pecado era vivir un estilo de vida de pecado constante y habitual en dirección al pecado, hacer o practicar justicia es vivir constantemente en dirección a la rectitud de Cristo. Jesús vivió en justicia perfecta y nosotros como hijos e hijas de Dios estamos siendo transformados progresivamente a su imagen y ayudados por el Espíritu que mora en nosotros, caminamos entonces en dirección a Él, en dirección a su rectitud, en dirección a Cristo. Eso es hacer justicia, practicar justicia. Saben, cuando yo era adolescente y comencé a enfrentar las tentaciones que enfrentan los adolescentes, comencé a ser tentado con la inmoralidad sexual, comencé a ser tentado con el alcohol, comencé a ser tentado con las fiestas, al igual que seguro muchos de ustedes cuando atravesaron esa edad o aquellos de ustedes que tienen esa edad de la adolescencia enfrentan este tipo de tentaciones. Algo que me confundía bastante, me confundía mucho en aquella época de mi vida, era que yo veía a jóvenes que eran mayores que yo, pero que vivían en una dualidad. ¿A qué me refiero? A ver, es decir, yo tenía 13 años. Yo tenía 13 años y estaba comenzando a experimentar tentación sexual, tentación de alcohol, etc. Y veía a ciertos jóvenes de la iglesia de mi época que tenían entre 16 y 20 años. Eran mayores que yo, ellos tenían entre 16 y 20 años, pero ellos salían con varias chicas, se emborrachaban, salían a fiestas, etc. Pero el domingo estaban en la iglesia y los sábados estaban en sus reuniones de jóvenes. Entonces, en mi mente había una lucha. En mi mente había una lucha y yo pensaba, entonces, tal vez está bien. Ellos son cristianos más años que yo, entonces tal vez está bien. Tal vez yo puedo ser cristiano sin practicar la justicia. Si ellos son cristianos más tiempo que yo, entonces debe estar bien. Y esa lucha recuerdo que tenía en la mente cuando era adolescente y estoy seguro que algunos de ustedes también han luchado o están luchando tal vez con esa dualidad. En la época del apóstol Juan también existía esa dualidad. Había personas en la iglesia que no hacían esa conexión entre su conocimiento de Cristo y una vida que practica la justicia. Es decir, su vida espiritual para ellos era una cosa y su vida en el cuerpo era otra cosa totalmente separada, totalmente diferente, ambas totalmente divorciadas la una de la otra. No caigamos en ese error. No caigamos en esa dualidad, en ese error de pensar que nuestra vida espiritual es una y que nuestra vida en el cuerpo es otra. No, los hijos e hijas de Dios no viven en dualidad. Su vida espiritual y su vida en el cuerpo en realidad son una sola, no son dos vidas diferentes. Es una sola, es su nueva vida en Cristo y punto. No son dos. Recuerdo también que hace varios años hablaba con una persona que ya no se congregaba. Esta persona había dejado de congregarse y en esta conversación que yo tuve con esta persona, me dijo, a pesar de ya no estar asistiendo, mi relación con Dios está bien. Leo mi Biblia, oro, me decía, tengo mis tiempos devocionales, mi relación con Dios está bien, me decía. Pero saben, tu relación con Dios no puede estar bien si tu vida práctica está mal. Dejemos de divorciar nuestra vida espiritual y nuestra vida práctica en el cuerpo. No son dos vidas separadas. Nuestra relación con Dios no puede estar bien si no estamos amando al prójimo. Nuestra relación con Dios no puede estar bien si no estamos ayudando al necesitado. Nuestra relación con Dios no puede estar bien si no nos estamos congregando para animarnos mutuamente. Nuestra relación con Dios no puede estar bien si nuestra vida práctica del día a día no es una vida en dirección a la rectitud de Cristo, en transformación constante y diaria a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. El nuevo nacimiento de los hijos de Dios inevitablemente se manifiesta hacia afuera. El versículo 10 del capítulo 3 que estamos viendo de Primera de Juan, fíjense en sus Biblias, el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Ahora, no solo el nuevo nacimiento de los hijos de Dios se manifiesta hacia afuera en una vida que practica la justicia, sino que la falta del nuevo nacimiento también se manifiesta hacia afuera por la carencia de una práctica de la justicia. En otras palabras, no solo los hijos de Dios son claramente visibles por su estilo de vida, sino que también los hijos del diablo. Y no quiero, hermanos y hermanas, no quiero que tomemos este pasaje como excusa para comenzar a lanzarnos piedras entre nosotros, ¿no? Como para decir, ah, mira, él debe ser un hijo de Dios, o mira, él parece un hijo del diablo. No. Juan, el apóstol Juan, no escribió esto para que los cristianos seamos prontos a lanzarnos piedras entre nosotros. No, el apóstol escribió esto para que podamos identificar a los falsos maestros y para rechazar a las falsas enseñanzas que en aquella época y ahora también están intentando entrar a la iglesia, para que estemos atentos y nos guardemos de estas falsas enseñanzas que pretenden decirnos que podemos ser cristianos sin practicar la justicia, y para que nos animemos los unos a los otros a perseverar en Cristo, a perseverar en la vida cristiana, a perseverar en la lucha con el pecado, a perseverar en la práctica de la justicia, a mirar a Cristo juntos. La última parte del versículo 10 dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos de Dios son claramente visibles en medio del mundo porque no practican el pecado, porque practican la justicia y además porque aman al prójimo. Pero esta tercera parte del amor al prójimo, esta faceta de la práctica de la justicia de los hijos de Dios, vamos a dejarla para la siguiente semana. Pepe, la siguiente semana, va a enseñarnos acerca de los siguientes versículos, del 11 al 18 del capítulo 3, que expanden más a profundidad este tema de el amor al prójimo como una evidencia del nuevo nacimiento de los hijos e hijas de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, después de haber visto que los hijos e hijas de Dios no pueden camuflarse en medio del mundo, sino que son claramente visibles porque no practican el pecado, sino porque practican la justicia, quiero simplemente comentar que todo esto no significa vivir en perfección absoluta. Y permítanme repetir esto. Todo esto no significa vivir en perfección absoluta. Eso no estaba en la mente del apóstol Juan al escribir esto, y no es posible. Sin embargo, en Cristo, aunque no vivamos en perfección absoluta, sí vivimos con una nueva dirección en nuestra vida. Una nueva dirección que cada día nos aleja más del pecado, una nueva dirección que cada día nos acerca más a la rectitud de Cristo. Hermanos y hermanas, caminemos juntos en esta nueva dirección, animándonos el uno al otro, amándonos el uno al otro, guardándonos, cuidándonos de las falsas enseñanzas que pretenden divorciar nuestra vida espiritual de nuestra vida práctica. Animémonos a vivir una vida, una nueva vida en Cristo, sin practicar el pecado, practicando la justicia y mirando a Cristo Jesús juntos. Acompáñenme a orar. Papá amado, este es un pasaje fuerte, un pasaje duro, Señor. Pero sabemos que como Padre amoroso, Señor, tú a veces sabes lo que necesitamos, Señor, lo que necesitamos escuchar. Y tú pones estos pasajes de tu palabra para animarnos y exhortarnos, para abrir nuestros ojos, Señor, para ayudarnos a perseverar. Ayúdanos, Señor. Realmente en nosotros mismos somos incapaces. En nosotros mismos somos incapaces de alejarnos del pecado. En nosotros mismos somos incapaces de caminar en justicia, en dirección a Cristo. Pero sabemos que tú puedes, Señor. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos. Y en Cristo, Señor, tú puedes darnos fuerzas, tú puedes guiarnos, tú puedes transformarnos cada día un poquito más. Haz esa transformación, te rogamos, dependemos de ti. Dependemos de ti, separados de ti, nada podemos hacer. Te pedimos que tú hagas esta obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.